Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un programa más relacionado con el tema Jehová versus Yahweh. ¿Cuál es la verdadera pronunciación del nombre de Dios? Hoy seguimos tratando el tema de los nombres teofóricos. ¿Qué es un nombre teofórico? Rememorando un poquito lo que vimos en el análisis anterior, es un nombre que contiene el nombre divino dentro de él, como por ejemplo Yehohanan. Yeho es el prefijo, es el nombre de Dios como prefijo, es decir, anterior al nombre completo, y simplemente es el nombre de Dios como tal, asociado a un verbo, a un sustantivo, y que produce un nombre, en este caso Yehohanan. Durante la consideración anterior estuvimos viendo algunas de las piezas de rompecabezas, por así decirlo. Pero yo quiero dejar establecido un elemento muy importante antes de seguir hacia adelante. Miren, si usted quiere tener un entendimiento real de un asunto, usted tiene que ver el cuadro completo. O como dicen los americanos, ¿no? Los que hablan inglés, the big picture, la gran imagen. Usted no puede perder elementos que no encajen dentro de ese rompecabezas que es el argumento como tal. Voy a explicarles lo que quiero decir. Tenemos dos variantes, es decir, Jehová y Yahweh. La pregunta es, ¿cuál de las dos pronunciaciones cierra lo que es el rompecabezas de los elementos completos? ¿Cuál encaja perfectamente con todos los elementos? Porque, digamos, aquí usted tiene 3 piezas y hay espacio solamente para 2. Quiere decir que una de estas piezas está mal y por tanto no corresponde a rompecabezas. Y es lo mismo con relación a estas dos pronunciaciones. Jehová, que ha sido descartada por la comunidad académica como un híbrido monstruoso, como ya pudimos ver anteriormente, y Yahweh, que es considerado por la mayor parte de la comunidad académica como la pronunciación real del nombre divino. Bueno, ¿cuál de las dos encaja con todos los hechos? Como estuvimos considerando en el programa anterior, hay 3 elementos poderosos que están a favor de la pronunciación Jehová. ¿Cuáles son? El primero de ellos es que más de 2000 manuscritos hebreos diferentes de entre los siglos 8 y 14 de nuestra era contienen las vocales Sheva, que es esta que usted ve aquí, Holan, que es esta que está arriba aquí, y Hamat, que equivalen a E o A. Y por tanto la pronunciación Jehová se encuentra dentro de todos estos manuscritos. Adicionalmente a esto, como ustedes recordarán, y lo pueden ver acá, en algunos manuscritos, entre ellos el B52, el Filkovich, colección número 2, B52, que vimos en el programa número 1 con nuestros hermanos Javier y Samuel, vimos acá que había una línea sobre la Hei final en cada ocurrencia del nombre divino en estos manuscritos, y esa línea llamada Rafé, lo que significa es, oye, esta última letra no funciona como consonante, funciona como vocal, y estuvimos viendo pruebas históricas de que el nombre divino originalmente tenía 3 consonantes, por lo que cuando se añadieron las conocidas como mater lectionis o madres de lectura, es decir, consonantes que se utilizan como vocal, ahora estos escribas judíos pusieron esa rafé para indicar esto suena como una vocal, y esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué poner una rafé sobre la hei final si no se está preservando la vocalización del nombre? Si no se está preservando la pronunciación. Ese era un elemento adicional en favor de la pronunciación Jehová, que es la que se encuentra en los manuscritos hebreos en su mayoría. Ahora, otro elemento que vimos en el programa pasado, los nombres teofóricos con el nombre como prefijo. Por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, el nombre Yehohanan, nuestro actual Juan. Noten ustedes que acá tenemos Ye, igual que en el caso del nombre divino, tal como aparece vocalizado en lo que es el texto masorético, y Ho, que es esta sílaba que ven aquí, y que corresponde a esta Hei y esta Holan que aparece aquí. Yehohanan, así que esto aquí es el nombre divino usado como prefijo del nombre Yehohanan o Juan. Bueno, como pueden ver, la pronunciación de estos nombres teofóricos, de estos nombres que incluyen el nombre divino como prefijo, es la misma que la pronunciación inicial que vemos en los manuscritos hebreos que tienen la vocal Sheva Holan.
Por último, estuvimos considerando también en el video anterior que los nombres teofóricos, tal como fueron traducidos a la Septuaginta, conservaron tanto el fonema E como el fonema O, que aparece aquí en Jeho. Podemos ver, por ejemplo, cómo cuando nos encontramos con una iota, una epsilon y una omega, la epsilon delante de la omega se contrae, se forma el prefijo io, que es el que aparece por lo general en la Septuaginta, pero además vimos que en el caso de Yehoshua o Yeshua, que tiene el fonema E, pues es traducido al griego como Ie, es decir, Jesús. Y esto nos hace ver claramente que ambos fonemas, el fonema E de la Sheva y el fonema O de la Jolán, en estos nombres teofóricos, 250 años de Cristo, estaban presentes allí. Y corrobora que estos nombres teofóricos, tal como lo puntuaron, tal como le escribieron las vocales los masoretas más de 800, 900 años después, eran exactamente los mismos 250 años antes de Cristo, y corroboran por tanto que estas vocales estaban en el nombre divino al comienzo. Ahora bien, estas son, pudiéramos decir, piezas de rompecabezas que encajan perfectamente con lo que es la pronunciación Jehová. ¿Qué hay de la pronunciación Yahweh o Yahvé? Aquí la pueden ver una patash aquí. Esta Sheva es insonora, es decir, solamente indica que esta es una sílaba cerrada. Y pueden ver la Baf, la Segol y la G. Así que es Yahvé. Primero que todo, tenemos en contra de esta pronunciación que no existe un solo manuscrito hebreo que tenga el nombre divino con la vocalización Patach Segol, es decir, Ae, Yahvé. No existe, repetimos para énfasis, ni un solo manuscrito hebreo que tenga esa vocalización. Sin embargo, los manuscritos hebreos, por lo general, más de 2000 manuscritos, según Nehemiah Goldon, un erudito caraíta, un hombre que trabajó en los manuscritos del Mar Muerto, en su transcripción, nos dice que él ha investigado y ha encontrado más de 2000 manuscritos. Muchos de estos yo personalmente los he considerado. Quiero mostrarles antes de seguir hacia adelante, déjenme un segundito acá, mostrarles un sitio que les recomiendo, un sitio muy interesante, se conoce como Cairo Geniza. Es decir, esto que ustedes pueden ver aquí es el proyecto del Cairo Geniza, en realidad para muchísimos manuscritos de la sociedad judía, de manuscritos, y usted se crea un usuario aquí y va a poder, por ejemplo, ver el Filkovic 2b y una cantidad de manuscritos enormes, miles de manuscritos hebreos de las escrituras que corroboran lo que Nehemiah Goldon ha dicho con relación a que el nombre Jehová aparece vocalizado de esa manera en todos estos manuscritos. Ahora, el otro aspecto que Yahweh no puede explicar es el siguiente. Ya vimos que los nombres teofóricos que comienzan con el prefijo Yeho, este que ven ustedes acá, ¿verdad? Como Yehohanan, tienen una Jolán, una vocal O. Sin embargo, si ustedes ven, aquí no tenemos ninguna vocal O. Por tanto, esta construcción, esta pronunciación de Yahvé no tiene forma de explicar el prefijo Yeho, que aparece en nombres como Yehohanan, Yehoacaz, Yehonadad, y muchísimos otros que vimos ya en el programa anterior. Les vuelvo a decir, les aconsejo que vean el programa anterior para que puedan entender mucho de lo que vamos a estar explicando hoy. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo es posible que si esa es la pronunciación correcta, no pueda producirse la pronunciación Yeho que aparece en el texto masorético en esos nombres que tienen el nombre de Dios como prefijo? Bueno, pues evidentemente esa es una pieza en contra de rompecabezas, en contra de Yahweh. Y el otro elemento esencial es los nombres teofóricos de la Septuaginta, es decir, traducidos desde el texto masorético hacia el griego en el año 250 antes de nuestra era, jamás contiene el fonema A y E como parte del nombre de Dios como prefijo. Usted nunca va a encontrar, por ejemplo, Ya-Anan. No, usted va a encontrar Yo-Anan, pero no Ya-Anan. No va a encontrar jamás el fonema A. Y esto hace entonces que se ponga en duda esta pronunciación, porque no está avalada por la forma en que los eruditos judíos que tradujeron del hebreo al griego en el año 250 antes de nuestra era, tradujeron esos nombres teofóricos que comenzaron con justamente el nombre de Dios.
Así que esto trae, por supuesto, que, como mencionábamos al principio, hayan piezas que la pronunciación Yahvé no puede explicar. No son parte del rompecabezas. Y esto empieza a arrojar dudas, por supuesto, a que la pronunciación Yahvé sea la correcta. Ahora, sin embargo, existen elementos que pudieran parecer dar a entender que la pronunciación Yahvé es correcta. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, ya cuando hablamos de la pronunciación Yahvé, encontramos que esta comienza con una Yod, una Patash y una Hei. Ya. Y tenemos tres elementos en la Biblia hebrea que también aparecen en la Septuaginta, con en primer lugar los nombres teofóricos con el nombre divino como sufijo. Recuérdense que prefijo significa que empieza antes del nombre, como ustedes pueden ver acá. Fíjense ustedes, aquí es un prefijo, es decir, está antes del nombre teofórico completo. Sin embargo, el sufijo significa que se encuentra en la parte final. Noten ustedes el caso, por ejemplo, del nombre Azar-Yah, o la otra forma en que se puede escribir también en el texto masorético, Azar-Yahu. Interesantemente, si se dan cuenta, Azar-Yah termina con la Yod, la Kamak y la Hei, que aparece justamente acá delante de Yahvé. Y algunos dicen, mira, ahí tienes la prueba. Tiene que haber sido Yah, como aquí, y por tanto es Yahvé, porque en nombres teofóricos que tienen el nombre divino como sufijo, es decir, en la parte final del nombre, no dice Ye. No dice, por ejemplo, Azar-Ye o Azar-Yehu, sino Azar-Yah y Azar-Yahu. Y esto es una prueba, dicen ellos, de que entonces evidentemente tiene que haber sido Yahvé. Además de eso, tenemos que el nombre de Dios contraído poéticamente, es decir, podemos decir un nombre que se encuentra reducido, no se encuentra escrito en plene, como recuérdense que en plene y en defectivo son dos términos que usamos anteriormente. En plene significa con todas sus letras, defectivo que le faltan letras. Y noten ustedes cómo es que se contrae el nombre divino. No se contrae como Ye, sino como Ya. Noten aquí la Yod, la Kamak y la Hei con un mapip. Recuerden que ese mapip que está diciéndonos esto es no una vocal, sino más bien es una consonante. Pero interesantemente es que Yahvé comienza exactamente con lo mismo. Por tanto, si se contrae el nombre, debería ser como Ya, si es Yahvé, o como Ye, si es Jehová. Pero no encontramos en ninguna parte en la Biblia hebrea que diga Ye aquí como contracción, sino siempre es Ya. Aparece unas 49 veces y en cada una de ellas no tiene una vocal E, es decir, una Sheva, sino una Kamak. Por último, y es un tercer elemento que se esgrime a favor de la vocalización Yahvé por algunos eruditos, tenemos que la expresión de alabanza, que es imperativa, es decir, alaben, es Aleluya. Noten ustedes acá que termina justamente con la forma en que comienza la palabra o la vocalización del nombre divino Yahvé. Noten la Yod, aquí tenemos una Patash, aquí tenemos una Kamak, que es una A larga, es lo único que cambia, y tenemos una Hei con el mapip para indicar que esto al final no es una vocal, sino una consonante. Así que los nombres teofóricos que terminan como sufijo, que tienen el nombre divino como sufijo, el nombre poético corto de Dios, Yah, que es una contracción del nombre completo, y la expresión de alabanza Hallelujah, pues aquí ambos, o sea, estos tres, siempre terminan en Yah, tal como comienza la palabra Yahvé. Así que si bien los elementos que ya vimos anteriormente, Yahvé no los puede explicar, estos elementos parecen apuntar en la dirección de la vocalización Yahvé. La pregunta es, ¿puede el nombre o la pronunciación Jehová explicar estos nombres terminados en Yah? Este nombre poético terminado o vocalizado como Yah, no como Ye, o esta expresión de alabanza imperativa, es decir, este mandato de alabar a Yah,
en vez de ser como Ye, como Ya. ¿Puede esa vocalización Jehová ser explicada o explicar estos elementos que hemos estado viendo aquí? Y efectivamente, Yahvé puede explicar todos estos elementos. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿también puede hacerlo Jehová? Porque ya vimos que Yahvé no puede explicar estos elementos ya que ya habíamos considerado en el video anterior. Por tanto, se pierden aquí algunas piezas de rompecabezas con Yahvé. Explica algunas de las piezas, pero no todas. ¿Qué hay de Jehová? Puede explicar estas 3 piezas, pero adicionalmente a eso puede explicar estas otras 3 piezas. Ese es el propósito de este video. Si la pronunciación Jehová es correcta, tiene que saberse explicar por qué entonces la terminación de los nombres teofóricos que terminan con el nombre divino, la expresión Hallelujah, es decir, alaben a, y los nombres teofóricos terminan en Ya en vez de en Ye. Tendría que poderse explicar esto si la pronunciación Jehová fuera cierta en armonía con la gramática hebrea, con el idioma hebreo. De lo contrario, tenemos aquí un empate. ¿Cuál es el empate? Jehová puede presentar 3 elementos en favor de su pronunciación y Yahvé podría presentar 3 elementos a favor de su pronunciación. En definitivas, nos encontraríamos en un callejón sin salida y sin el modo de saber cuál sería el nombre divino. ¿Puede la pronunciación Jehová explicarnos estos 3 elementos? Nombres teofóricos que terminan en Ya o Yahu, el nombre poético contraído Ya, o la expresión de alabanza imperativa alaben a Ya, es decir, aleluya. Bueno, pues eso es lo que nos proponemos, como les dijimos, considerar ahora. Fíjense, el nombre poético de Dios, contraído de Dios, junto al nombre divino propiamente en plene, aparece 16 veces en las escrituras hebreas en estos textos que ustedes ven aquí. Lo que generalmente uno escucha, y tiene sentido, ¿verdad? Ustedes saben que los nombres hebreos se pueden contraer. Ya habíamos visto, por ejemplo, cómo Yehohanan se contrae en Yohanan. O sea, lo que es la E, y, o sea, la Sheva y la Hei desaparecen en ese nombre y por tanto va a Yohanan. Eso es algo usual en el hebreo, uno se lo encuentra con una frecuencia impresionante. Por tanto, lo que proponen algunas personas que intentan seguir defendiendo la pronunciación Jehová y que tratan de explicar cómo es que surge la pronunciación contraída Yah es lo siguiente. Las letras que ustedes ven aquí estarían siendo elididas, es decir, eliminadas, y entonces quedaría la Yod inicial, la Kamak bajo la sílaba Bak y lo que es la Hei final. Es decir, Yod, Kamak y Hei. Por tanto, Jehová al contraerse, eliminando la Sheva, la Hei, la Jolan y la Baf, quedaría como Yah. Y sí, esto puede ocurrir. O sea, uno no puede negar que efectivamente esta forma de contracción pudiera explicar cómo surge el nombre corto Yah y por tanto cómo surge Aleluya con el nombre divino acortado o con los nombres teofóricos con Ya o Yahu. Efectivamente, es una manera válida de explicar, pero tiene un gran problema. ¿Cuál es ese problema? Bueno, voy a volver a explicar esto, los símbolos especiales para consonantes. Si usted quiere volver a ampliar esto más todavía, váyase al primer video de esta serie. Aquí tenemos el nombre Jehová y el nombre Jehová. Tenemos 2 símbolos esenciales que tenemos que entender. Este de aquí, que es una línea sobre la Hei final, como pueden verlo, es una rafé. Y nos está indicando que esta última Hei, en vez de ser una consonante, es simplemente una vocal. Ahora, si quisiera decirse que es una consonante, se pondría este puntico que ustedes ven aquí y que se conoce como mapip. Vamos a sacar el puntero un momentico. Esto que ustedes ven aquí. En el B52 no aparece un mapip en el nombre divino en plene, sino que solamente aparece una rafé indicando que esta Hei final es una consonante. Pero volvamos al nombre Yah. Y observen ustedes aquí la Yod, la Kamak, esto es un acento,
Y esto que ustedes ven aquí, ¿qué cosa es? Un mapit. Por tanto, esto no se pronuncia ya, sino yah. Esto último no es, bajo ningún concepto, una letra consonante vocal, sino que es una vocal completa. Así pues, yah no puede ser explicado con esta contracción. ¿Por qué? Porque esta hey final no es una consonante, es una vocal, como ya pudimos ver por el hecho de que tiene una rafé en algunos manuscritos más antiguos, indicando así que la pronunciación no es consonantal. Por tanto, no puede explicar este mapik aquí que aparece en Yah. Y eso complica la pronunciación Jehová como la fuente de lo que es el nombre contraído Yah. Noten ustedes aquí el punto. Si el nombre Jehová fuera contraído por la Yod, la Kamak que se encuentra debajo de la Baf y la Hei final, entonces Yah se escribiría con una rafé o sin el punto, sin el mapip. Pero ya hemos visto que la forma en que es escrito Yah es con la Yod, la Kamak y un mapip para indicar que esto no es una consonante, una vocal, sino una consonante. Ya y Yah no es lo mismo. Por eso yo pongo el punto aquí de desigualdad. Y por tanto, esto que estamos viendo aquí, indudablemente es, acá, indudablemente es un error. ¿Por qué? Volvemos a decir, porque si usted está diciendo que Jehová se contrae eliminando la Sheva, eliminando la Hei que funciona como consonante, por eso suena como Jo, la Jolan y la Baf, entonces usted tiene que explicar por qué esta Hei final que usted está tratando de usar para esa contracción tiene un punto, el mapip, para indicar fuera de toda duda que se trata de una consonante. Esto echa por tierra por completo el argumento de que Jehová sea una contracción como la que ustedes pueden ver aquí. Definitivamente. Y tenemos que ser totalmente honestos, hermanos. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Claro, ahora usted puede estar empezando a preguntarse, oye, pero entonces, ¿Jehová no explica Yah? No se apresure. Como vamos a estar viendo un poquito más adelante, sí lo explica. Y de una manera mucho más satisfaciente que el propio Yahvé. Y vamos a presentar las pruebas lingüísticas, las pruebas filológicas. Pero hasta aquí lo que usted tiene que entender es que esta contracción que aparece acá no es correcta. No se contrae con la Yod inicial, la Kamat debajo de la Baf y la última Hei, que no es consonantal, no suena como consonante, sino como vocal. Por tanto, tiene que ser, para que ustedes entiendan, de esta manera. Noten ustedes, para contraerse con Yah tendría que tener la... Bueno, y Yah, recordemos, ¿no? Con la Hei final como consonante. Tendríamos que tener la Yod y tendríamos que tener la Hei que sí funciona como consonante y que podemos verla aquí con el mapip. Esto es una consonante. Por tanto, la contracción sería, como pueden ver ustedes aquí, eliminando aquí la Jolan, la Baf, la Kamak y la Hei final que funciona como vocal, y quedaría entonces una Yod y una Hei que funcionan como consonante. Pero la pregunta es, si lo que tenemos aquí es una Sheva, es decir, una E corta hebrea, ¿cómo es que esta Sheva, en vez de ser la acortación del nombre divino Ye, es Ya? ¿Por qué entonces Hallelujah y no Hallelujah? Si esa es la forma correcta de contraer, según lo que podemos apreciar acá. Eso es algo básico, es algo que está bien claro. Y yo sé que algunos de ustedes están empezando a descorazonarse. Bueno, entonces no tenemos prueba de probar, o manera de probar, ¿no? Que Jehová es la pronunciación correcta, porque bueno, Ye, entonces ahora no puede dar el lugar de Yah. No se precipite. Me gustaría prestarle atención ahora a los siguientes elementos. Vamos a citar una gramática. Pueden ver aquí de Baruch Espinosa, que es el compendio de gramática de la lengua hebrea, que fue traducido al español por Guadalupe González Diegues. Miren, aquí vamos a estar tratando sobre algunos aspectos filológicos del hebreo interesantísimos que nos van a ayudar a entender. Nos van a ayudar a entender. ¿Por qué razón?
no se terminan los nombres teofóricos que tienen el nombre de Dios como sufijo en ya, sino en ye, perdón, sino en ya. ¿Por qué razón? La acortación del nombre divino tiene que ser necesariamente como ya, no como ye. Y eso lo vamos a estar viendo con cuidado. Quiero mostrarles algo primero que todo, ¿no? Recordemos que esta vocal de aquí, que aparece en el nombre divino Jehová, se conoce como Sheva. Esa Sheva es una E muy corta. Tiene la característica de que puede ser utilizada como vocal o puede ser utilizada también como un signo para ponerse debajo de una consonante, indicando que esta consonante cierra la sílaba. No nos vamos a complicar con eso. Ahora mismo lo que vamos a querer entender es qué cosa es la Sheva. Es este signo vocálico que aparece aquí. Noten ustedes en esta gramática hebrea, en la página 67, el escritor Baruch Espinosa dice: por lo demás, el resto de los Sheva siempre se contraen. Llama especialmente la atención, como hemos advertido expresamente, que todo Sheva que se pronuncie ha de estar al inicio o en medio de la palabra. Nunca se pronuncia al final de la palabra. Noten esto, para que podamos entender esto. Fíjense, si esta Sheva estuviera aquí, no se pudiera pronunciar. Es decir, vamos a volver atrás de nuevo a los nombres teofóricos, ¿verdad? Que habíamos mencionado para que ustedes puedan ver. Noten esto. Aquí, por ejemplo, Azar-Ya o Azar-Yahu, si aquí hubiera una Sheva en Ya para indicar el comienzo del nombre Jehová, no se pudiera pronunciar. Así que, en primer lugar, según nos está diciendo aquí Baruch Espinosa, vamos de nuevo a la gramática, él nos está diciendo, bueno, mira, la Sheva puede ser pronunciada al principio de la palabra como en Jehová, puede estar pronunciada en medio de la palabra, pero nunca se pronuncia al final de la palabra. Por tanto, no se puede usar una Sheva allí. Pero hay otros elementos también, pero vamos a ver aquí. De ahí que ningún monosílabo pueda ser puntuado con una Sheva. ¿Qué es un monosílabo? Es una palabra que tiene una sola sílaba. Les voy a poner un ejemplo para ayudarlos a entender. Casa. Casa está compuesto por dos sílabas. Se divide en dos sílabas. Ka y sa. Pero una palabra monosílaba es una palabra que tiene una sola sílaba, como la palabra sí. Esa palabra no se puede dividir en dos, por tanto es monosílaba. ¿Qué nos dice Baruch Espinosa, experto en la gramática hebrea, sobre la Sheva y los monosílabos? Él nos dice: de ahí que ningún monosílabo, es decir, ninguna palabra monosílaba, pueda ser puntuado con Sheva. Vamos atrás un momentico. ¿Qué cosa es la contracción del nombre divino, sino precisamente un monosílabo? El nombre divino, dependiendo de cómo pensemos que se pronuncia, puede estar compuesto por dos o por tres sílabas, es decir, Ye es la primera sílaba, Jo es la segunda sílaba y Bat es la tercera sílaba. Si fuera Yahvé sería Ya, que es la primera sílaba, Ve es la segunda sílaba. Pero como ya vimos, si el nombre se contrae, eliminando el resto del nombre a partir de la Yod y la Hei iniciales, estas que se encuentran aquí, entonces se convierte en un monosílabo, que es justamente lo que tenemos acá, Yak. Pero ¿qué nos dice Espinosa? Nos dice Espinosa que se puede poner en ese monosílabo la Sheva. Él dice, un monosílabo no puede tener una Sheva. No puede tener una Sheva. Por tanto, si esta palabra monosílaba, esta contracción que encontramos aquí, termina como ye o se contrae a ye, hay que cambiar la vocal a otra vocal. ¿Cuál sería? La vocal A. Por tanto, la contracción del nombre divino nos suena como ye, porque la Sheva no puede estar en una palabra monosílaba.
y tendría que ser cambiada a otra vocal. ¿Qué vocal? Algunos teorizan que debería ser una seré, es decir, una E larga, y seguiría siendo Y, pero vamos a poder ver pruebas de que en realidad se contrae a Yah. Esto nos estaría ayudando a nosotros a comprender por qué razón el nombre poético de Dios no tiene la Sheva. No se pronuncia como Ye cuando se contrae, sino como Yah. Es un problema simplemente de gramática hebrea. Ningún monosílabo puede ser puntuado con Sheva. Pero hay otra razón para ello. Dice aquí, fíjense ustedes, después de dar una serie de explicaciones sobre ciertos acentos hebreos, Baruch Espinosa hace una declaración que yo la he señalado para ayudarles a ustedes a entender. Pero si la penúltima sílaba llevase un Sheva, que como ya hemos visto, nunca puede llevar acento. Una sílaba que contenga una Sheva nunca puede llevar acento. Vamos un momentico de nuevo atrás. ¿Dónde está el acento de Yah? El acento de Yah aparece justo en esa única sílaba que la forma. Por eso un monosílabo no puede tener una Sheva, porque una sílaba con la Sheva nunca puede tomar el acento en hebreo. Jamás. Y como este es un monosílabo, por ejemplo, cuando decimos sí, note usted que hay un acento ahí. Yah, note usted que hay un acento. De hecho, en los, podríamos decir, en los manuscritos y en las Biblias en edición, en printing, es decir, en edición impresa, Yah tiene acento. Dado que es un monosílabo y ese monosílabo tiene acento, los monosílabos tienen acento, por lo menos en hebreo, no puede haber ahí una Sheva por la sencilla razón de que tiene acento. Así que ya empezamos a ver, fíjense, aun cuando Jehová fuera la pronunciación correcta, la contracción del nombre no sería Ye, porque la Sheva no puede llevar acento en hebreo, como podemos ver acá. Mírenlo aquí. Pero si la penúltima sílaba llevase una Sheva, que como ya hemos dicho, nunca puede llevar acento. La Sheva nunca puede llevar acento. Por eso ningún monosílabo puede ser puntuado con Sheva. Por esa razón es que no es Ye esa contracción, sino que se tiene que cambiar a Yah. Y aquí, ustedes pueden ver, entonces los verbos cambiarían el Sheva por Kametz y los nombres por Segor. Noten, bueno, yo dije ahorita seré, no es el seré que es la vocal larga, sino el Segor que es la vocal corta. Noten ustedes que ellos dicen, oye, mira, si la sílaba acentuada tiene una Sheva, hay que cambiarla por una Kametz o por un Segor. Y ahorita vamos a estar viendo, amigos, una prueba dentro del texto hebreo de cómo la Sheva de Yehó simplemente cambia a Kametz cuando el acento deja de estar en la sílaba que tiene la Yod y se pone entonces en la antepenúltima. Así que ya sabemos por qué no es Aleluya, sino que tiene que ser Aleluya. Ahora, noten ustedes aquí un nombre teofórico que termina con el nombre de Dios acortado, Yah. Benayah. Noten, es Benayah. Noten el siluk aquí otra vez, ese acento hebreo. Recuerden que hay 28 acentos diferentes. En Primera de Crónicas 4:36, este nombre Benayah o Benaya, en español sería Benayah, tiene una acentuación en Yah. Sería Benayé, debido a que esta es la contracción del nombre divino, la Yod y la Hei iniciales del nombre, pero al tener la sílaba acentuada no puede permanecer esa Sheva que normalmente va allí en el nombre Yeho y que está comprobada por los nombres teofóricos con que el nombre comienza, por tanto tiene que ser cambiada a una Kamak. Noten aquí el Sospachuk here, perdón, a veces se me va el inglés. El Sospachuk aquí indicando el verso termina con esta palabra. Noten el siluk diciendo esta es la última palabra y esta es la sílaba acentuada. Así que tal como Hallelujah tiene el acento en la última sílaba y no puede tomar una Sheva,
tiene que cambiar la Sheva que aparece en el nombre por una Kamak. Asimismo, Benayah tiene que ser Benayah porque la Sheva que pudiera haber aquí tiene que ser cambiada. Benayah, y noten ustedes que aquí tenemos Benayahu. Fíjense, es el mismo nombre. Lo que sucede es que ahora se añade acá esta Bath con este puntico aquí para indicarnos una U larga. ¿Por qué razón el nombre Benayah puede ser escrito también como Benayahu? Bueno, eso lo vamos a estar explicando en el próximo video. Yo voy a hacer un video específicamente para ayudarles a ver. Aquí lo que significa, para que ustedes entiendan, es Benayah. Aquí Yah es simplemente el nombre. Acá esta terminación Hu, como lo vamos a estar viendo, es el pronombre personal hebreo independiente de tercera persona del singular, es decir, él. Cuando hablamos yo, tú, él, es decir, él es la tercera persona del singular. Algunos pueden decir no porque falta la Aleph de Hu. Por favor, esperen al próximo video. Hoy no quiero complicar esto demasiado, pero lo que significa es Yah él mismo. O sea, Yahu es Yah el mismo. Lo voy a estar probando hasta la saciedad en el próximo video. Va a ser un video corto que voy a estar haciendo para probarles a ustedes que a veces los nombres hebreos, cuando toman el pronombre personal independiente Hu, él, simplemente a veces acortan ese pronombre y eliminan esa Aleph final que es normal en ese pronombre cuando se encuentra independiente. Pero noten ustedes aquí. Este nombre, la sílaba final tiene la acentuación. Benayah. Por eso no puede tener la segol. ¿Qué hay de Benayahu? ¿Acaso la sílaba final no tiene, en este caso, el acento y por tanto aquí tendría que haber una yod? Cuidado. Aquí vemos otro tipo de acento hebreo. Este acento no es como en el caso del siluk, una indicación de que esta es la última palabra. Se conoce como muná y es también un acento, es decir, indica la sílaba tónica, la sílaba que tiene el acento. ¿Dónde está el acento en Benayahu? No se dice aquí Benayahu, no hay acento en la sílaba hu, sino que la sílaba acentuada justamente es Yah. Sería Benayahu, la sílaba acentuada en los nombres teofóricos que terminan en Yahu es Yah. Por tanto, la Sheva que aparece aquí, en la acortación del nombre divino, tiene que ser cambiada de Sheva a Kamak. Así que, noten ustedes qué interesante. ¿Puede Jehová, la contracción de Jehová con la Yod y la Hei inicial, es decir, estas dos primeras letras, la Yod y la Hei consonantal, que suena como Jo, en el nombre Yeho, pueden explicar el nombre corto? ¿Ya? Sí. Un monosílabo no puede tomar una Sheva, tiene que tomar una segol o una kamak. En este caso tomó una kamat, vamos a ver después por qué. Bueno, voy a explicarles un poquito. Esto que ustedes pueden ver aquí, antes de seguir hacia adelante con la exposición, y que pueden ustedes descargar de este vínculo, es una obra conocida como Introducción a la edición masorético-crítica de la Biblia hebrea por Christian de Gimbur. Gimbur fue un hebraísta cristiano, escribió este libro. Este hombre es uno de los que justificó, si ustedes recordarán, una vez hablamos sobre eso, sobre los 134 cambios de el nombre divino Yod Hei Bag He por Adonai en el texto hebreo. En que está en este libro, en las páginas 387 a 394, muestra 141 nombres teofóricos que contienen el nombre divino, pero al final del nombre, es decir, como un sufijo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, él pone aquí Abiyah, y que significa aquel cuyo padre es Jehová. Y él pone todos los textos acá, en donde Abiyah, con esa grafía, aparece en la Biblia hebrea. Pero él muestra que también Abiyah puede escribirse como Abiyahu, como lo pueden ver aquí, o como lo habíamos visto acá en Benayahu. Y siempre, y eso es interesante, siempre la sílaba Yah en estos nombres más alargados del nombre divino, al final pues tienen el acento. Por tanto no pueden ser, por ejemplo, Abiyehu, sino que tiene que ser Abiyahu.
él va poniendo cada uno de estos, por ejemplo, Abiyahu, Adoniyahu, Uriyahu, y así, ¿no? Él va mostrando. Yo no les voy a poner todos esos 141 nombres, porque a propósito, por eso les dejo la referencia para si ustedes quieren verificarlo. A veces el nombre aparece en la Biblia hebrea solamente con la terminación Yak, a veces solamente con la terminación Yahu, porque no se utilizan ambos nombres, es decir, el nombre más extendido y el nombre contraído. Pero, como vamos a estar viendo en el próximo video, una buena cantidad, me parece que son 59, si no me equivoco, de estos tienen ambos nombres. Lo que les quiero decir con esto es un fenómeno común. Vamos a poder estar estudiando en el próximo video la prueba de que Yahu es una contracción de la expresión Yahu, es decir, Hat es él o él mismo. El punto es algo común que termine en Hak o que termine en Yahu. Bien, ya teniendo esto claro, ¿no? Yo quiero mostrarles un detalle. ¿Puede ser la Sheva sustituida por una Kamat en un nombre? Ok, fíjense esto. Este es un nombre interesantísimo. Ustedes se recuerdan cuando estábamos considerando el nombre de Yehoshua y Yeshua, que es el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, traducido como Jesús o Jesús en griego koiné de la Septuaginta. Bueno, y recuerdan que Mijael, significa quien es como Dios. No, este es el mismo nombre Miguel, pero en vez de terminar con la finalización él, es decir, Dios, termina como Yahu. Noten ustedes acá. Yahu. Noten el acento. Este es otro tipo de acento hebreo también. Noten que el acento está aquí donde. El acento se encuentra nada más y nada menos que en la sílaba que tiene la Yod. Es decir, y por tanto aquí Mijayahu no tiene una Sheva de acuerdo con la regla de acentuación hebrea que indica que una Sheva jamás, nunca puede tener el acento que ustedes ven aquí, por tanto tiene que transformarse en una Segol o en una Kamak. Pero qué interesante, porque esto está en Segunda de Crónicas 17:7, pero este mismo nombre ahora aparece en Jueces 17:1. Y lo interesante es que ahora el acento cambia por razones de sintaxis hebrea. El acento cambia de la penúltima sílaba a la antepenúltima sílaba. Noten, aquí tenemos el acento. Ahora el acento en este nombre, fíjense ustedes que es una min. Aquí está la yod, la Kaf, la Yod nuevamente, la Hei y la Baf, exactamente las mismas letras, pero noten ustedes ahora un detallito. El acento que se encuentra en esta sílaba, en la sílaba antepenúltima, aquí, y es como generalmente, en la mayor parte de las veces, si no me equivoco, 17 o 18 veces que este nombre aparece en el texto hebreo, no aparece así. Esto aparece solamente 2 veces como Mijayahu, o sea, Mijayahu, aparece solamente 2 veces. ¿Cómo aparece la mayor parte de las veces? Con el acento, no en la última sílaba, no en la penúltima sílaba, sino en la antepenúltima sílaba. ¿Y qué pasa cuando el acento se quita de aquí, de esta sílaba que tiene el nombre contraído de Dios? Nótenlo ustedes, aquí tenemos otra vez el acento, y ahora noten ustedes que es Mijayahu. Mija. O sea, ahora el acento no es Mijayahu, sino que es Mija. Pero ¿qué ha pasado ahora que el acento ya no está en la sílaba que tenía, en la primera sílaba del nombre divino, Ye, y que se transforma en Ya por asunto de acentuación? Cuando ese acento ya no está ahí, ¿qué sucede con la Kamar? ¿Notaron ustedes en qué se convirtió? ¿Vieron aquí? Mi-ha. Noten eso. Mi-ha-yehu. Y ahora no es Yahu, es Yehu. Es decir, esto comprueba, es el mismo nombre, solo que la acentuación por razones de sintaxis pasa de la penúltima sílaba
a la antepenúltima sílaba y ahora esa kamet, esa alarga de Yah o Yahu, se convierte en Ye. Y aquí tenemos la sílaba Ye del nombre divino Jehová. Esto le pone un broche de oro al hecho de que en realidad Yah es la sílaba acortada de Jehová, pero que tiene que ser convertida en una kamak, como lo pueden ver aquí, en este mismo nombre, simplemente por regla de acentuación. Eso es algo común en el hebreo. Eso lo pudimos comprobar claramente acá en esta gramática de Baruch Espinosa, en la página 77 y en la página 67. Y eso explica por qué no puede ser Ye en la acortación del nombre, en su primera sílaba, con sus dos primeras consonantes, y Yeho, es decir, Ye en este caso no puede ser, tiene que ser Ya, tiene que cambiarse la Sheva, como está acentuado, a una Kamat. Eso explica por qué la palabra Hallelujah no se escribe como Hallelujah, es que está acentuada. Eso explica por qué los nombres terminados en Ya, como Benayah, no pueden terminar como Benayeh, es que la Sheva no puede estar en la sílaba acentuada. Eso explica por qué los nombres más extendidos, Benayahu, tiene que tener una Kamak y no una Sheva, porque Ya aquí también está acentuado. Es una prueba irrebatible de que los nombres Yah, la expresión Hallelujah, los nombres terminados en Yah o Yahu, simplemente provienen no de Yahvé, que no puede explicar los nombres teofóricos Yeho, que no tiene la puntuación en ningún manuscrito hebreo antiguo, que no puede explicar los fonemas E y O en la Septuaginta, y el fonema AE no aparece en la Septuaginta, y por tanto no puede explicar, no puede ser la verdadera pronunciación del nombre divino. Sin embargo, Jehová puede explicar tanto las tres primeras premisas que habíamos visto como estas últimas tres premisas. Es decir, puede explicar el nombre acortado Yah, puede explicar la expresión Hallelujah y puede explicar los nombres teofóricos que terminan en Yah. La disertación que hemos hecho, si bien compleja, si bien va a requerir de ustedes, si sinceramente quieren llegar al punto al final del asunto, va a requerir de ustedes una investigación muy profunda. Recuerden, estos videos no están diseñados para entretenimiento, están diseñados para un estudio cuidadoso de la palabra de Dios, de los hechos históricos, de los idiomas originales, de manera que uno pueda comprender la verdad, de manera que por conocimiento uno sea librado de la boca de hombres inicuos que intentan ocultar el nombre divino. En conclusión, queridos amigos y hermanos, el Dios Todopoderoso, aquel que dice: mi palabra no saldrá sin que, o no volverá a mí, sin que primero ejecute aquello para el cual lo he enviado, aquel que dice tener el poder de transformar la tierra en un hermoso paraíso bajo su reino, ese Dios Todopoderoso que ha hecho prevalecer la Biblia sobre otros libros religiosos a través de miles de años y cuyas profecías se han llenado completamente de cumplimientos con exactitud. Ese Dios ha sabido preservar la pronunciación de su nombre. Ha sacado a la luz los elementos que indican que su nombre se pronuncia Jehová.